Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, ya que los tenía un poco abandonados en el canal, hoy les traigo un video que seguro estaban esperando. Voy a contarles como un resumen, un tipo resumen de los momentos más importantes de la novela El Próximo Príncipe, que es la nueva serie de Sinu New que va a salir este año 2023. Estoy segura que todos ustedes, al igual que yo, tienen altas expectativas de esta serie y para que sepan, la novela solamente está disponible en tailandés, pero ahora que se anunció que es la nueva serie de Sinu New, hay traductores en Twitter y otras redes sociales que traducen varios fragmentos de la novela al inglés. Entonces, gracias a eso, puedo traerles un pequeño resumen de lo que sucederá. Entonces, comencemos este video. Por favor, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. También deja tu comentario. Ahora sí, comencemos. Bueno, el protagonista en esta historia es Kanin Asawadewatin, que es un príncipe de un país llamado Enmali. Bueno, él nació en ese país, pero se crió en Inglaterra. Un día, el actual rey de Enmali decidió renunciar al trono por problemas de salud, así que le pide a Charan, que es un guardaespaldas real de la familia, que lleve a Kanin de vuelta a Enmali para que fuera el representante de esgrima para continuar con el trono de Asawatewatin, que es la familia de Kanin. Bueno, aquí les cuento un poco de lo que yo entiendo. Resulta que en ese pueblo, en ese país llamado Enmali, pues el rey decidió renunciar. Entonces necesitan un nuevo rey. Para escoger al nuevo rey, los sucesores a príncipe, o sea, los hijos de los candidatos al nuevo rey, deben competir entre ellos en un torneo de esgrima para salir el nuevo rey, para que salga un nuevo rey. Es por eso que uno de los competidores a convertirse en el nuevo rey es el papá de Kanin y quiere que traigan a su hijo de vuelta a Enmali para que su hijo compita, o sea, para que Kanin compita, ya que Kanin creo que es uno de los mejores esgrimistas a nivel internacional, es campeón de esgrima. O sea, le conviene que su hijo regrese a Enmali porque de esa forma si Kanin gana, pues el señor se va a volver el nuevo rey. Así que decide llamar a alguien de su confianza llamado Charan. Charan es un guardaespaldas, pero es sobrino político del rey. O sea, no es cualquier guardaespaldas normal, sino que tiene ciertos digamos, derechos porque pertenece a la familia política del rey. Es así que el rey decide enviar a Charan a Inglaterra para que busque a Kanin y lo traiga de vuelta. Charan se dirige a Inglaterra y se encuentra con Kanin, pero obviamente Kanin no quiere regresar, no ha crecido en el pueblo de Enmali, así que no le tiene ningún cariño, por el contrario, él quiere quedarse en Inglaterra y tener una vida ordinaria, no quiere ningún puesto de la realeza y por obvias razones le molesta la presencia de Charan, quien está casi obligándolo a hacer algo que él no quiere. Pero pues esta competencia de sucesor a nuevo rey y para decidir quién será el próximo príncipe, pues tiene ciertos problemas porque obviamente no quieren que Kanin gane. Entonces la competencia envía personas a desaparecerlo. Prácticamente Charan en el camino le salva la vida a Kanin en varias oportunidades. En el camino de vuelta a Enmali, ambos tuvieron que escapar de muchísimas personas que intentaban acabar con la vida de ellos. Afortunadamente, pues después de varias cosas, llegan sanos y salvos a Enmali. En ese trayecto de que ambos huyen de los malos y ambos pasan tiempo juntos, pues nuevos sentimientos comienzan a nacer entre ellos. Pero una vez que Charan ha cumplido con su deber, después de llegar a Enmali, el rey le dice a Charan que su deber ya está cumplido
y que de ahora en adelante podría ser libre. Entonces a Charan no le queda de otra que aceptar. Tiene que aceptar y se obliga a sí mismo a decirse que debe dejar ese sentimiento extraño que siente por Kanin, ese sentimiento que estaba naciendo en su corazón. Entonces trata de mantenerse alejado de Kanin, dándose cuenta de que él solo es un guardaespaldas. O sea, Charan se siente menos que Kanin porque Kanin es de la realeza y él solamente es familia política, es un guardia real y es un maestro de arte. Entonces, Kanin obviamente se da cuenta que Charan está alejándose de él, siente que algo cambió, siente que Charan está retrocediendo en lugar de avanzar. Y surge la pregunta en el corazón de Kanin de ¿por qué le preocupa? O sea, ¿por qué le preocupa que Charan se vaya? En la historia también se habla de otra pareja BL llamada Ramil y Paitai. Ramil es un príncipe también, uno de los competidores, el cual tiene un seguidor cercano, digamos como un sirviente real o un guardaespaldas personal que se llama Paitai. Los lectores, no sabemos qué relación tienen oficialmente, pero ya se sabe que tienen, o sea, como que se puede persuadir que tienen una relación amorosa que guardan en secreto. Entonces, Kanin no sabía mucho sobre la relación entre Ramil y Paitai, pero los interroga y los observa y tiene sus dudas, ¿no? Tiene sus pensamientos de que algo ocultan ambos. Kanin sabe que Paitai es un seguidor cercano de Ramil, su guardaespaldas. Por esta razón, planea tener a Charan de vuelta, ya que sabe que por su posición como la realeza, su posición es alta, por lo que puede exigir recuperar a Charan solamente para estar cerca de él y a la vez burlarse de él. Es decir, Kanin quiere recuperar de cierta forma a Charan para exigirle una respuesta de por qué se alejó de él, de por qué se ha mantenido alejado y a la vez burlarse de él para que no vuelva a hacerlo. Kanin, junto con uno de sus asistentes o criados, fueron a la mansión de Pitcadewa donde Charan vivía, pero Charan no estaba ahí. Charan había salido a un bar. Entonces Kanin fue de incógnito y lo siguió hasta el bar donde estaba Charan. Pero obviamente Charan se dio cuenta. Charan es un guardaespaldas real. Obviamente si alguien lo está vigilando se daría cuenta. Así que se percata de la presencia de Kanin y lo lleva de regreso a su casa. Lleva de regreso a Kanin a su habitación. En ese momento, Kanin aprovecha para decirle a Charan que Charan es malo porque lo dejó solo desde que volvió a Engmali. Habló varias cosas, pero la mayoría de cosas relacionadas a sus sentimientos las mantuvo en su corazón y en su mente. Siguió alejándose de él, usó la excusa de que su papá lo llamó, se quedó quieto y fue incapaz de procesar los sentimientos que sentía. En los días siguientes a ese encuentro, el palacio organiza un evento para celebrar el regreso del príncipe Kanin. Creo que ese evento es el que vemos en el tráiler, que es como un baile donde hay varias personas de la realeza, varios príncipes y princesas de otros países que se dirigen a esa fiesta para conocer al príncipe Kanin. Muchos príncipes y princesas fueron invitados a esa fiesta y Charan también era uno de los invitados. Kanin se presenta elegantemente en el escenario y habla varios idiomas. Kanin en ese baile se encuentra con un príncipe extranjero y habla con el príncipe porque sabe que Charan lo está viendo y sabe que Charan nunca desviaría los ojos hacia otra persona. Pero en ese momento, Charan se dice a sí mismo que no importa cuán difícil sea, tenía que buscar a Kanin, buscar un momento para hablar con él a solas y terminar el espacio que se había creado entre él y Kanin esa noche. En la novela, pues todos bailan un vals, que es una tradición de Engmali, de ese país, así que digamos que Kanin tenía que bailar en esa fiesta y cambiar de pareja de baile uno por uno.
uno por uno con todos los invitados y termina el baile con Charan. Fue en ese momento donde baila con Charan. Termina bailando con Charan porque, Canning no estaba muy acostumbrado a ese tipo de baile y él se sentía muy torpe para bailar, se tropezó con sus piernas, así que Charan vino a ayudarle y por eso terminó bailando con él. Ambos hablaron un poco mientras hablaban y fue Charan quien le dijo a Canning que hablaran fuera del salón de baile, solo ellos dos. Cuando se reúnen los dos en secreto, ambos estaban en silencio, pero el silencio más profundo era el de Charan, porque era tímido y finalmente encontró un momento para disculparse con Canning, diciendo que se alejó de él porque eso fue lo que el rey le dijo. Cuando terminó su deber, ahora debía retirarse. Entonces Canning entendió por qué Charan se había alejado de él, pero le pidió que a partir de ahora fuera su seguidor cercano, como Pai Tai era el seguidor cercano del príncipe Ramil. Canning le pidió a Charan también que dejara de usar palabras reales con él. Es entonces cuando a partir de ese momento Charan se disculpa con Canning llamándolo Ning y también se llama a sí mismo Pi. Entonces Charan espera que a partir de ese momento los términos reales se acaben y Canning pueda llamarlo Pi, a la vez que él pueda decirle Ning de cariño. Y amigos, este fue un resumen de los primeros episodios del Próximo Príncipe. Recuerden que la serie pues va a salir este año, la novela todavía está solo en tailandés. Hay algunos fragmentos del libro que se han traducido al inglés, entonces por eso yo les puedo traer un resumen en base a las traducciones que encontré en Twitter, en Instagram, pero todavía no sale la novela como tal en inglés, así que por eso no puedo compartirles el link de compra o donde pueden leerlo, solamente he leído fragmentos. Entonces, amigos, por favor estén atentos a mi canal porque cada nueva noticia de la serie yo les voy a compartir. Entonces, espero que les haya gustado este nuevo video. Nos vemos la próxima. Bye bye.